Buen día. ¿Cómo ves la economía? Tuvimos hace un momento a José Medina Mora. ¿Y Casa es tu familiar? Es un familiar lejano por el Icaza. Por el Icasa, sí, porque el Su Icasa. mamá y mi papá eran primos segundos. Ah, sí, y lo conoces. Muy bien, porque mis papás y sus papás eran muy amigos. Ah, entonces sí, sí coincidieron. Sí, sí coincidimos. Sí, bueno, los Icasa, igual que los tuyos, una familia numerosa e inteligentes, ¿no? Sí, ahí nos seguimos en paralelo. Muy bueno. Nosotros más a la izquierda, ellos más a la derecha, pero tenemos una relación muy entrañable. Ah, qué bueno. Oye, dime, ¿cómo sientes la economía? Mira, la economía está como en un momento muy raro, porque eh, estamos como en una situación donde llevamos todavía algo de inercia, pero las expectativas no son buenas. Y tú, mejor que yo, sabes que la economía se mueve mucho por expectativas. Sí. El inversionista no se anima a invertir si siente que las cosas van a ir mal. El consumidor también se vuelve más precavido en sus gastos y eso está influyendo, ¿no? Entonces, estamos como una situación compleja, ¿no? Porque estamos como en un vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? El ánimo no es así como que no está muy echado para adelante, ¿no? Mira, aquí hay un problema, ¿no? Si tú ves las cosas por el espejo retrovisor, pues las cosas no se ven tan mal, ¿no? Entonces, eh, tuviste un crecimiento del PIB del 5%, ves que las cosas se van reactivando, que la gente está más vacunada, ves más movimiento en la calle, o sea, hay como signos alentadores, ¿no? Pero si lo ves respecto a lo que tú esperarías y a cómo sientes que, como tú bien dices, se ve el ánimo, no lo ves bien, porque ves como mucha incertidumbre y mucho conflicto, mucha A polarización. ver, si hubiera una mano mágica que tomara el tema de reforma o contrarreforma energética y la retirada del escenario, ¿eso ayuda? ¿Crees que ayudaría a mejorar la dinámica de ánimo social en el país? Yo creo que sí contribuiría, nada más que el tema es que no es suficiente. Eh, ¿Qué más, vamos, qué más retirarías o qué agregarías? mira, aquí el tema es que eh, los negocios están muy golpeados, muchos pequeños establecimientos quebraron, hay un crecimiento de la actividad económica, pero el sector informal, ¿no? De hecho, las cifras de empleo que salieron hoy, sí te dicen que hay tasa de desempleo más baja, que hay otra vez empleo en comercio, restaurantes y servicios de alojamiento. Se ven esas cosas que, por ejemplo, hace un año no se veían, pero la calidad de esos empleos es menor. O sea, ha habido un crecimiento tanto del sector formal, del empleo y del informal, pero ambos con menor calidad de empleo. Entonces, por eso es como un poco confuso, si me permites la palabra, porque hay como señales encontradas, ¿no? Por un lado tienes una inflación muy fuerte. Antier Coneval sacó un dato muy interesante, que es que la canasta básica subió 12.8 en zonas rurales, 11.9 en zonas urbanas en enero, en tasa anual, y eso le pega a la gente de más bajos ingresos, que es la que depende de la canasta básica, ¿no? Sí, claro. Sí, la inflación Entonces, está muy fuerte, sí. sí ves como que hay desánimo. Por eso te digo que es una situación un poco confusa, porque
hay gente que a lo mejor le está yendo muy bien, ¿no? Siempre hay. Pero, pero el ánimo general es que las cosas no van bien. Ahora, escuchándote y posiblemente Lidia, pues es muy joven, más joven que nosotros, no recordará que, pues así hablando, haciendo uso de la memoria, pues desde los 80 no van bien las cosas, o sea, desde los 80 están las cosas muy complicadas, o sea, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, nunca escuché a mis padres discutir o hablar de la cuestión económica del país en una mesa de alimento, en la comida, en el desayuno, nunca escuché a mis papás preocuparse por cómo iba la economía, pero a partir de finales de la segunda mitad de los 70 y sobre todo a partir de los 80, no había momento en que no se hiciera alusión a la crisis y a la mala situación económica nacional. Sí, Y yo también lo tienes toda recuerdo, la a razón, pesar de la edad, sí, yo lo recuerdo también, perdón la interrupción, de que siempre se hablaba de ese tema y que era una preocupación constante. Fíjate, ella bebecita todavía recuerda. No, pero de verdad ha sido un tema que pues yo creo que en la mayoría de mesas mexicanas se habla y ahora pues son quejas, ¿no? No solo es plática, son quejas. Pablo. Mira, yo creo que de repente sí hay que poner las cosas en contexto. Es cierto que no estamos en una situación de crisis como la que tuvimos en los 80s, ¿no? O incluso la crisis del 95, que fue terrible. Terrible, sí. Incluso hubo gente que perdió su patrimonio, que se endeudó, que no podía pagar, que no tenía empleo y que entró en situaciones de desesperación impresionantes, ¿no? Todavía no hemos llegado a esos niveles, pero yo me pregunto por qué tenemos que ir hacia allá, ¿no? Claro. No, bueno, en esa época, 94, 95, hubo personas que se suicidaron. O sea, que Sí, tenían mucho dinero, que hicieron mucho dinero y que perdieron todo. Perdieron o vieron multiplicar el valor de su casa. Y algo que estaba cerca de poder sido pagado, acabaron teniendo que pagar 10 años más de su vida porque pues, se había ido las cosas por los cielos, ¿no? mucha gente se fue de México en esa época. Incluso la administración Clinton incrementó las restricciones migratorias en 1996-97 en reacción a ese movimiento de gente. Bueno, pero existen salidas, o sea, mira, perdóname que me tome medio minuto. La reconversión energética que tendrá que experimentar Estados Unidos y Canadá, para no hablar del resto del mundo, es una oportunidad de oro para que lleguen aquí inversiones en ese sentido energético y seamos, junto con Canadá y Estados Unidos, un bloque económico productivo que lleve la vanguardia de la producción de tecnología limpia a implementarse en cualquier parte del mundo. Sí, acuérdate que la semana pasada comentábamos el documento de CEPAL, del Panorama Social 2021, y CEPAL decía, a ver, es una oportunidad la pandemia, pero se requieren dos cosas: hacer un pacto social bien concertado, no nada más en las cúpulas, y un pacto fiscal donde en Estados Unidos, por ejemplo, con la pandemia, muchos grandes empresarios dijeron, estamos dispuestos a pagar más impuestos, porque si no lo hacemos, el sistema de salud colapsa, si no lo hacemos, no hay servicios públicos de calidad, si no lo hacemos, no hay buena educación. O sea, sí hay una conciencia social, pero se requiere encontrar mecanismos de concertación. Y en México no estamos viendo eso, estamos viendo puro enfrentamiento entre los de un bando y los del otro. Sí. Y en ese ambiente es muy difícil encontrar un pacto social. Bien, tienes toda la razón. Te agradezco mucho, Pablo, y lo dejo ahí porque aquí es un asunto clave que muchas veces la gente pierde de vista. Hay un ánimo, tiene que haber un ánimo social
propicio para un encuentro de las soluciones y de los caminos necesarios para trabajar juntos en un México mejor. Y ese asunto tiene que ver con un ánimo, una dinámica social que creo que es importante, ¿no? Pues yo creo que hay que mejorar la cohesión social en México. Si no lo logramos, no vamos a salir adelante. Y necesitamos el apoyo de todos. Y eso creo que es importante mandarlo como mensaje positivo, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Te aprecio que estés aquí con nosotros.